Muy buenos días. En primer lugar, quiero expresar tres satisfacciones de mi parte. Una primera, permítame comenzar con la parte subjetiva. Me siento en casa porque esta universidad es mi alma mater. Es aquí donde hice... Muchas gracias. Aquí hice mi formación profesional. Aquí me titulé como profesor de educación secundaria. Ya más adelante, en el trayecto de mi vida, pues anduve por la Universidad de San Marcos, donde me gradué como doctor en educación, y luego posgrado, etcétera, etcétera. Pero eso no interesa, lo que interesa es que mi satisfacción es de acudir, estar en este auditorio, en el que hemos tenido tantas participaciones como estudiantes, quizás en una época en que ustedes todavía no nacieron, porque fue en periodo 55, 58. Entonces ustedes todavía no habían nacido. Pero esta es una entidad en la que mis compañeros, por ejemplo, procedían de Panamá, de Costa Rica, de Colombia, de Chile, de Argentina, teníamos 2 brasileros, es decir, era un centro de excelencia de formación docente, de los distintos niveles y modalidades que tenía el sistema educativo. Mi segunda gran satisfacción es que es la primera vez que se concreta un Congreso Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Miren ustedes, este es un sentido histórico. ¿Por qué razón? Porque durante mucho tiempo lo que se da en llamar educación de personas jóvenes y adultas, que en adelante para abreviar y ganar tiempo llamaré EPJA, la EPJA ha caminado por pistas independientes y separadas. Llámese educación básica alternativa, la modalidad histórica que tenemos, técnico-productiva, educación comunitaria, procesos educativos no formales que se realizan en los escenarios del Estado y de la sociedad civil. Pero es por primera vez en que se juntan todos, ojalá, para comenzar a establecer los cimientos de mentalización, de concepción, de valoraciones, de generación de nuevos estilos de trabajo para que puedan dialogar, puedan negociar y puedan concertar cómo servir juntas estas modalidades, juntas a una común población objetivo, cada una dentro de sus dominios y con las requeridas interconexiones dinámicas. Y una tercera satisfacción que deseo compartir con ustedes es el nombre del Congreso, José Rivero Herrera, gran amigo, colega, con quien he participado en muchos escenarios de la vida nacional en relación con la educación de jóvenes y adultos. Hemos estado juntos en la reforma educativa de los 70, hemos estado juntos en los caminos a través de la UNESCO en México, Centroamérica y también con la Unión Europea en República Dominicana. Pepe Rivero es un gran impulsor y un impulsor histórico de la educación de personas jóvenes y adultas del Perú y de América Latina. Y me complace mucho que este congreso lleve su nombre. Dicho esto, en el tiempo que me han asignado de 20 minutos, vamos a hacer un breve resumen de algunos señalamientos que yo quiero hacer en relación con políticas. En primer lugar, la EPJA no es un regalo, no es una concesión de nadie, ni del Estado, ni de la sociedad, ni de los organismos internacionales, nada, ni de esos ni de otros actores. La EPJA es un derecho consubstancial
a la naturaleza de ser persona joven o adulta. Y porque soy joven y adulto, necesito de educación. Porque soy joven y adulto, también necesito de muchas opciones de aprendizaje de acuerdo con el itinerario de mi trayectoria humana, de mi trayectoria ocupacional o profesional. De ahí entonces que si es mi derecho, el Estado debe garantizarme ese derecho, debe brindarme oportunidades, no solamente en forma equitativa, sino lo equitativo es una estrategia intermedia, pero el horizonte debe ser cómo a partir de lo equitativo voy construyendo igualdad de oportunidades para que yo, joven o adulto, de cualquier situación o condición, pueda tener acceso a oportunidades educativas que pueden ir aumentando, pero no por eso bajando en calidad. Por eso es mi derecho, para educarme, para aprender a aprender, y con esta herramienta, para realizarme en la plenitud de mis dimensiones como ser humano, joven o adulto, también para mi formación ocupacional o profesional, y también para los aprendizajes que en forma permanente como persona joven o adulta yo requiero para el cumplimiento de muchos propósitos de mis proyectos de vida. Por esas razones es que la educación de jóvenes y adultos es un derecho fundamental, y eso debe ser una política. Un gran abrazo, Alejandro, me complace que hayas venido, un otro gran impulsor de la educación de jóvenes y adultos en el Perú, que ustedes lo van a escuchar, no solamente de su versación académica, sino de su experiencia valiosa trabajando con jóvenes. Por razones de tiempo pasaremos a otra política. La EPJA como la franja más extensa de la vida humana y por lo tanto como el subconjunto más significativo de lo que se da en llamar el horizonte del aprendizaje a lo largo de la vida. Es que cuando decimos EPJA, estamos comprendiendo a quiénes, a los jóvenes adultos, a los adultos y a los adultos mayores. En el planteamiento que viene haciendo el Consejo, todavía en su versión preliminar, el ciclo vital es de 18 a más años, y de 18 a más años hay todo eso que he señalado, a todos estos grupos que tienen sus características singulares, grupos a los cuales pedagógicamente hay que atenderlos en forma diferenciada a partir de que puedan compartir algunas cosas comunes, un tronco común y otra parte diversificada. Pero esta es una cosa muy importante, miren, cuando en Perú se habla de educación, generalmente por razones culturales y otras que no hay tiempo para referir, estamos atrapados con la concepción de que educación es escuela, pero en la escuela ¿quiénes están? Los niños y los adolescentes. Por eso es que nuestro país apuesta por la educación básica regular. Eso está muy bien. No crean que yo tengo intenciones de Herodes, no estoy contra de eso. Al revés, considero que esa es la base fundamental. Pero esa es parte de la verdad. Porque la parte mayor, si se quiere, cuantitativamente incluso, es la población de 18 a más años. La población escolar es un poco más de 6 millones de estudiantes. La población potencial de la EPJA es 3 veces más, es alrededor de 18 millones de peruanas y peruanos. O sea que estamos hablando potencialmente de cosas tremendas. Una cosa es que en nuestros espacios institucionales nosotros hayamos trabajado, sigamos trabajando en pequeña escala, no llegando más allá de 200,000, 220,000 por año, pero una cosa muy diferente es lo que el país real está planteando.
y ese país real está hablando en estos términos. Si el Estado y la sociedad me van a brindar oportunidades educativas, miren que somos una legión tremenda. Miren que somos 16 millones de jóvenes y adultos que formamos parte de la población económicamente activa. Y de ese monto, 12 millones son trabajadores informales. Vean ustedes la cosa. Entonces, siendo la EPJA esa franja más extensa de la vida humana, requiere una consideración, requiere una atención del Estado y también la toma de conciencia y el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad en su conjunto. De otro lado, una otra política que me parece muy importante es definir que la EPJA es un instrumento estratégico privilegiado para múltiples propósitos. ¿Qué propósitos? A través de una formación integral en todo lo que el hombre tiene de hombre, que es un lema de la Cantuta. Educar al hombre, formar integralmente al ser humano en todo cuanto éste tiene de hombre, tiene de ser humano y tiene múltiples dimensiones. Pero no, esa es una finalidad fundamental de la EPJA. Pero a partir de esto contribuye también a su propia transformación. La persona crece y en la medida en que va creciendo a lo largo de su vida, va contribuyendo a la transformación de otros miembros de su familia, de su comunidad local, de su región, de su sociedad nacional. La EPJA es un instrumento estratégico para el desarrollo humano sostenible. Sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. Es decir, una propuesta humanística internacional concertada por 193 miembros de las Naciones Unidas y que sin embargo es una propuesta silenciada en muchos de nuestros países. ¿Cuántos de nosotros conoce acerca del desarrollo sostenible, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, objetivos económicos, pero objetivos también sociales y objetivos ambientales y las interconexiones dinámicas? La EPJA puede, y en algunos casos ya está jugando un papel muy importante como factor dinamizador del desarrollo sostenible en el nivel local, en el nivel regional. La EPJA es un instrumento estratégico privilegiado para luchar contra la pobreza y contra otras desigualdades sociales. Puede ser un puente para facilitar el tránsito de lo que refería de los trabajadores informales a que estos logren su condición de trabajadores formales y por lo tanto accedan a salarios decentes, dignos, con todas las previsiones sociales, todo lo que corresponde a un trabajador formal. La lucha contra todas las formas de violencia, particularmente contra la mujer, los niños y niñas, es un escenario, una frontera en la cual la EPJA puede y debe jugar un papel muy importante. La educación para la prevención de desastres naturales y de desastres sociales. La EPJA puede ser un instrumento estratégico no utilizada hasta el momento. Puede ser también un instrumento estratégico para transitar de lo que somos actualmente una sociedad multicultural, es decir, que en nuestro territorio nacional existen varias culturas que se toleran, se respetan, pero que no necesariamente están interconectadas dinámicamente. No necesariamente tienen proyectos comunes para resolver problemas que son comunes, respetando y afirmando sus respectivas identidades. Transitar de una sociedad multicultural a una sociedad intercultural es un papel
fundamental que puede jugar la EFJA en muchos escenarios. Y para no hacerla larga por razón del tiempo, la EFJA puede y debe ser un instrumento estratégico para la dinamización del gobierno local. Miren, lo que está haciendo esta universidad, por ejemplo, el trabajo que tiene con los alcaldes. Esto es una cosa muy importante, los alcaldes, las autoridades, los municipios de los municipios pequeños y medianos, necesitan de un conjunto de aprendizajes que no tienen. Entonces, contribuir a la formación, a la educación general de los alcaldes y demás municipios, sobre todo de los municipios pues, pequeños, donde no hay autoridades municipales con ciertos niveles de educación, de formación, para el ejercicio pleno de sus funciones. Esto es una cosa muy importante. Entonces la EFJA puede ser un brazo derecho para dinamizar el gobierno local. Pero no solo el gobierno local, también la democracia local. O sea, esa educación ciudadana de base, ahí donde están las personas de carne y hueso, ahí donde están las realidades, ahí donde el Estado por fin pisa tierra, porque están ahí los vecinos, las gentes con sus respectivas características. Y puede ser un instrumento estratégico de desarrollo local. Para eso los municipios tienen que preparar proyectos, tienen que tener gente, tiene que haber capacidad humana y capacidad institucional para el logro de su propósito. En fin, la EFJA puede servir para las tareas señaladas y muchas otras que por razones de tiempo no expreso. Por eso es que la EFJA es una de las más significativas inversiones económicas, sociales, ecológicas y culturales que tiene el país. Otra política es la EFJA como sistema y subsistema del Sistema Nacional de Educación. Todos ustedes conocen que desde el punto de vista técnico un sistema es una totalidad orgánica que tiene una serie de elementos que se direccionan al logro de un propósito que es común. Hay un conjunto de sectores y actores que hacen en el Perú EFJA, solo que no se identifican con eso, no solo que no saben qué es eso, solo que claro, no visten la camiseta, porque nadie viste la camiseta del pobre, nadie viste la camiseta de aquel que no está en sociedad, de aquel que no forma parte de la agenda prioritaria, que es el caso de la EFJA. Entonces, claro, la EFJA es realizada por un conjunto de sectores. ¿Acaso el Ministerio de Educación es el único organismo del Estado que hace EFJA? No. Todos los organismos de todos los demás ministerios hacen también EFJA, porque tienen que trabajar con jóvenes y adultos para el logro de sus respectivas funciones. En el aparato del Estado están también los municipios, que ya referí, los gobiernos regionales. Y esos hacen también EFJA o deben hacer EFJA para el logro de sus propósitos. Como una región pujante que quiere desarrollarse, va a hacerla si no tiene como uno de sus brazos derechos a la EFJA? Porque la EFJA va a ser el componente de sus proyectos, de sus prácticas amplias de desarrollo en sus distintas expresiones. Por eso la EFJA es un sistema donde hay un conjunto de sectores y de actores que, claro, actualmente están caminando cada quien en forma, por su pista, en forma desarticulada, pero si forman parte de un sistema, pueden tener la oportunidad de dialogar, de interconectarse dinámicamente, de generar acciones estratégicas comunes, de tener fuerza, de tener capacidad de convocatoria, de tener impacto en el servicio a las poblaciones objetivo. Y subsistema, claro, desde el punto de vista de estructura, es un subsistema del Sistema Nacional de Educación. Como dicen los mexicanos, para no hacernos bolas
con esto de sistema y subsistema. Mire, por ejemplo, hablamos de Sistema Nacional de Educación. Bueno, sistema grande y tiene subsistemas, la educación de niños y adolescentes y antes la infantil, de niños y adolescentes, la educación de personas jóvenes y adultas, la educación superior, todos son los grandes subsistemas. Pero siendo tan grande, es solo un sistema, que es a la vez subsistema del sector social, del campo social, del sector social. Pero el sistema social es también pequeño frente a uno mucho más grande que al lado de otros sistemas económicos, culturales, etcétera, forman parte del sistema de sistemas que es la sociedad nacional. O sea, en una perspectiva técnica hay distintas magnitudes, tamaños de sistema. Pero estructuralmente la EPJA es un subsistema del Sistema Nacional de Educación. Ahora, este subsistema nacional de educación debiera dar una atención prioritaria a los jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y exclusión. Es decir, son pues los sectores que históricamente no han tenido y no tienen todavía todas las oportunidades que debieran tener para formarse en una serie de opciones. Una otra política muy importante es la definición de ofertas educativas en su carácter de inclusivas y de calidad. Es decir, no basta que me ofrezcas, ofréceme muy bien, pero ofréceme algo que sea bueno, algo que sea de calidad, algo que me dure, algo que sea significativo para mi vida, para los diferentes aspectos de mi proyecto de vida. Entonces, obviamente, lo que te estoy pidiendo como joven y adulto es que me proporciones, que me brindes oportunidades educativas, ¿no? Donde también puedan asistir no solamente yo, sino otras personas jóvenes y adultas de distintas situaciones y condiciones. Pero eso que me ofreces no tiene que ser bamba, eso que me ofreces tiene que ser de calidad. Ahora, una otra política que es muy importante es la nueva estructura institucional de la EPJA. Una EPJA con esos desafíos, una EPJA con esos y otros enfoques amplios que por razones de tiempo estoy seguro que Alejandro nos va a iluminar en mucho, debe tener una estructura institucional sólida. Una que no se puede escoger así porque a alguien se le ocurrió un nombre. Consideramos que debe constituirse esa estructura institucional en firme, teniendo en cuenta los resultados de una evaluación en profundidad que debe hacer el Ministerio de Educación. Hay muchas posibilidades, muchas opciones de estructura institucional, pero creo que hay una verdad en la que todos estamos de acuerdo. Una EPJA de ese tamaño y con esa visión y características no puede ser pues conducida por y no estamos haciendo juicio de valor ni de instituciones ni de personas, no puede ser conducida por una estructura institucional pequeña, que no tiene mayor capacidad de convocatoria. Si va a trabajar con todos los sectores que he señalado, además del Estado, con las múltiples organizaciones de la sociedad civil, con los centros laborales, con las empresas privadas, micro, pequeñas, medianas y grandes, si va a trabajar con la academia, con las universidades, con los centros de desarrollo, etcétera, entonces quiere decir que tiene que ser una estructura sumamente cuidadosa y cuidadosamente seleccionada. Ahora, ¿por qué tanto cuidado? ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque si la EPJA es del tamaño grande que estamos soñando, tiene que tener una capacidad de generar liderazgo y convocatoria con todos los sectores y actores involucrados. Tiene que tener una capacidad de gestionar un financiamiento sostenible para sus proyectos estratégicos, para sus acciones estratégicas.
tiene que tener una capacidad de un liderazgo pedagógico para brindar ofertas de acuerdo con las características de sujetos educativos concretos dentro de sus entornos territoriales, nada de cosas genéricas. Tiene que trabajar no con el país pedagógico, sino con el país real. Tiene que tener una capacidad de articular los esfuerzos de todos estos sectores y todos estos actores. Y tiene pues la posibilidad de lograr una sostenibilidad financiera utilizando la tecnología en la forma adecuada, pero no endiosándola, sino contribuyendo a su humanización. Que esa tecnología se ponga al servicio de las propuestas educativas, de las propuestas de aprendizaje para los jóvenes y adultos. Amigas y amigos, termino diciendo lo siguiente. En tiempos de incertidumbre, o cuando hay nubarrones, ya sean políticos o también en nuestro propio campo educativo, tenemos pues algunas preguntas, tenemos algunas inquietudes. Decir, bueno, pero con este cambio de repente ya no voy a tener chamba. De repente se cierran mis CEBAs, mis CEPROS, mis programas de educación comunitaria y otras opciones actuales y futuras que deben generarse en el campo de la EFJA. No. Si tenemos una buena gobernanza, si esa gobernanza construye calidad de educación, si esa gobernanza amplía la cobertura con el apoyo de las tecnologías en la forma que lo hemos significado y con otros apoyos fundamentales, si se hacen eso y otras cosas que no alcanzo a decir por razones de tiempo, porque ya me pasaron una voz muy suave y muy melodiosa, entonces, obviamente, la EFJA no solo que no desaparecerá, porque eso no lo permitirá esa nueva gobernanza de la EFJA, sino crecerá, florecerá, se ampliarán en los distintos espacios de aprendizaje del Estado y de la sociedad. Habrá nuevos empleos, obviamente, porque se generarán nuevas respuestas educativas que requerirá de personal especializado. Y entonces la Cantuta, a la modalidad de básica alternativa, que es la modalidad histórica, agregará otras y agregarán procesos técnicos, en fin, habrá pues una profesionalización, una formación con visión de presente y con visión de futuro. Con ustedes y a través de ustedes, congresistas de este primer Congreso Nacional de la EFJA, saludo yo a las generaciones jóvenes y adultas futuras que ojalá sean participantes de una EFJA inclusiva, de una EFJA de calidad, de una EFJA transformadora que afirma la identidad, que afirma la autonomía, que afirma la emancipación, pero que también afirma la vocación de servicio a las causas comunes de un Perú cada vez mejor. Muchas gracias.